Hola lectores, bienvenidos a este canal. Es un gusto para mí saludarles. Yo soy Sol y tengamos conversaciones. Y bueno, debo decir que estoy muy nerviosa, pero también muy emocionada de iniciar este proyecto. Hace mucho que quiero hacerlo, pero no había tenido la oportunidad y una serie de eventos, pues me ha impulsado a decir, bueno, pues es ahora. Y es el chismecito que les voy a contar. Pero para ello vamos a platicar acerca de este tema que es algo controversial, que es el privilegio de la lectura. Eh, Mucho se ha hablado acerca de ello, ¿no? De que si bien se dice que la lectura es un derecho, y de hecho es el derecho a la educación y a la cultura, un derecho fundamental para los seres humanos, eh, la evolución misma de la lectura nos ha llevado a que se convierta en un privilegio. ¿Por qué se dice que es un derecho? Porque hay muchos espacios en los que es posible para las personas en general acceder a libros, a acceder a material y a distintos tipos de literatura y pues estar en contacto con ellos, leer, decidir qué quieres y demás, ¿no? Pero si bien es cierto que hay estos espacios como las bibliotecas públicas o en la escuela las bibliotecas de las mismas escuelas, eh, el acervo que existe en estos lugares no es tan amplio o no tiene los títulos que a muchas personas pues les podría llegar a interesar. La verdad es que están plagados más que nada de clásicos de la literatura que son muy buenos y pueden llegar a ser excelentes lecturas, pero no para todos y muchas veces no para primeros lectores. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se utiliza es un poco más difícil de procesar, digámoslo de alguna manera, porque mm, el ejemplo más conocido por la mayoría de las personas es El Quijote de la Mancha, ¿no? Es un libro bastante eh, extenso, con un lenguaje, pues, de antaño y ha tenido muchas versiones, muchas adaptaciones, justamente como para, pues, que sea más accesible y los coloquialismos actuales se sobreponen a la época anterior, que se hablaba de una manera muy distinta. Y por lo mismo, pues no cualquiera agarra el libro y disfruta de la lectura. Si bien hay lectores que es su libro favorito y que han disfrutado muchísimo de adentrarse en el mundo de El Quijote de la Mancha, no todas las personas han hecho clic con esta historia y mucho tiene que ver con el lenguaje. Pero sucede también con otros libros que a pesar de haber sido escritos hace mucho tiempo, tal es el caso de Orgullo y Prejuicio, todavía en nuestros días nos adentramos a esta historia y seguimos conectando de alguna manera y seguimos disfrutando. Entonces, para gustos, ¿no? Pero volvemos a esto de que se vuelve un privilegio porque no todos los libros, no todos los géneros y somos personas que tienen diferentes tipos de gustos, ¿no? Y para ello justamente están los géneros literarios. Pero pasa esto, el acceso a la literatura también se ha visto envuelto en el crecimiento editorial, ¿no? Diversas empresas que se dedican a esto, a la distribución de los libros, a los autores y darle vista, visibilidad y pues hacer la impresión y la venta de todo esto que al fin y al cabo es un negocio, bueno, pues influye mucho en cómo podemos acceder a esto. Los costos de los libros han crecido con el tiempo y muchos lectores hemos comentado acerca de ello, ¿no? De que antes a lo mejor podías acceder con menos dinero a grandes títulos de la literatura contemporánea, sobre todo, y ahora pues esos costos pues obviamente se elevaron. Tiene que ver con todo, ¿no? Con la distribución, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con pues todo esto que al fin y al cabo, repetimos, es un negocio y tenemos que entender esa parte. También se mezcla con esto los autores independientes, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo tengo una historia y quiero que el mundo la conozca. Las editoriales pues no me dan bola, pero yo lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Y ya depende del propio autor, pues ahora sí que
desembolsar este dinero para que pueda tener pues toda la distribución necesaria para que su obra llegue a los lectores. Y muchas veces, pues este tipo de literatura, no que sea más difícil, pero puede llegar a ser un poquito más costosa. No que no lo valga, al contrario, hay muchos autores independientes que realmente su obra vale lo que están cobrando por la portada, por el cuidado, por las ilustraciones, por el contenido, e incluso hay, así como estos autores, hay muchos libros que han salido de editoriales que solamente son por moda y no han tenido pues la calidad literaria que muchos lectores buscan, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos influencers. Hay muchas personas que iniciaron como lectores, abrieron su canal de YouTube, empezaron a hacer reseñas, se dieron a conocer por el tipo de reseñas que hacían, por el tipo de literatura, y tuvieron la oportunidad, porque siempre habían tenido el sueño, de escribir y publicar un libro. Muchos lo han hecho de manera excelente y otros, la verdad es que han tenido sus errores. Entonces, allí es donde dices, esto hay otras personas que hubieran podido aprovechar esta oportunidad, ¿no? Grandes historias que debieron tener esta oportunidad, pero volvemos a que para los gustos hay de todo, ¿no? Así como un libro puede a alguien parecerle que no debía de ser publicado de esa forma, a otros pueden decir, claro que se lo merece. La calidad es una cosa y la narrativa que se maneja en distintos tipos de publicaciones influye mucho en cómo alcanza a los lectores, ¿no? Todo es subjetivo. Aquí en las historias que pegan o no pegan, por decirlo de alguna manera, todo es subjetivo, porque lo que a uno le puede gustar, a otro puede no agradarle tanto. Pero volviendo otra vez a esta parte del privilegio, todo esto que hemos hablado es lo que dispara costos en la producción y distribución de libros y es lo que de repente orilla a los autores, perdón, orilla a los lectores a los temidos PDFs, ¿no? A los ya satanizados, por decirlo de alguna manera, PDFs, ¿no? Muchos autores que dicen, no, a mí pues no me importa que me lean en pirata, pero que me lean. Y muchos que dicen, no, pues obviamente a mí sí me importa porque pues de allí estoy ganando y pues cada vez que tú tienes un libro pirata, pues yo no estoy ganando. Y cada autor merece recibir una remuneración por lo que escribe. Es un trabajo, al fin y al cabo, las historias no nacen de la nada, es un trabajo y debe ser reconocido. Y es ahí donde entra. ¿Es un privilegio la lectura? Claro que sí. Hay una historia buenísima esperándonos ahí, pero muchos no pueden acceder a ello. Pueden acceder a otro tipo de literatura, pero a ese específicamente no. ¿Por qué? Porque pues es costosa y tiene que ver con todo lo que ya hablamos anteriormente. Y es algo que de repente pues entramos en conflicto, ¿no? Porque pues como lector quieres tener el libro físico, como lector quieres tener la posibilidad también de leer y como lector también a veces te enfrentas a situaciones o momentos en los que dices, no puedo, o sea, de verdad, me encantaría comprar ese libro, pero no puedo. Algunos todavía tienen la posibilidad de decir, bueno, no lo puedo comprar ahorita en físico, pero pues lo compro de manera digital, que el costo es menor, pero al fin y al cabo estoy pagando por ello. Y otros simplemente dicen, no, pues yo no puedo pagarlo, pásenme el, pásenme el pirata. Y pues así se ha hecho de literatura. Creo que sería eh, preciso decir que todos alguna vez hemos leído, ya sea en un EPUB o en un PDF pirata, en algún momento. Y muchos pueden decir, no, pero es que eso no se debe hacer. Y otros pueden decir, es que no hay de otra con tal de leer. Y creo que ambos puntos son válidos. Tanto el hecho de que el autor merece una remuneración, tanto como el hecho de que el lector pues quiera acceder a distintos tipos de literatura, pero pues a veces pues no hay presupuesto, no hay la economía para ello. Repetimos, la lectura sigue siendo un privilegio. Y es un privilegio porque pues es un negocio al fin y al cabo, no es escribir de manera gratuita. Y sin embargo, tenemos a muchos autores que han permitido llegar su literatura de una manera pues bastante
asequible, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Toño Malpica, que eh, por aquí pueden ver su libro, que es el de MF, Había una vez un hada. Eh, Él lanzó la primera parte de ese libro de manera totalmente gratuita, de manera digital, perdón. Está en Google Books, Google Play Books, está en Kindle, lo puedes descargar de manera gratuita, la primera parte de la historia. Si tú quieres, puedes tener toda la historia comprando el libro físico, que aparte está hermoso, tiene una edición muy bonita, tiene ilustraciones, tiene juegos de tinta, tiene un montón de cosas que vale la pena y obviamente la historia completa. Pero si no tienes los recursos, la economía para ello, todavía puedes acceder a esta literatura, a esta historia en específico, porque Toño dijo, bueno, pues voy a ir subiendo las 5 partes de la historia de manera gratuita, pero también de manera gradual, ¿no? Ahorita ya está la segunda parte y me imagino que el siguiente año ya lanzará la tercera o nos tendremos que esperar, pero bueno, pues, lo gratis cuesta con el tiempo. Y si no, pues adelante, compren el libro, ahí está la historia completita y con el plus de que es físico, las tintas, la estética del libro, las ilustraciones, o sea, todo vale por mucho la pena. Y así pasa con un montón de ediciones, ¿no? Pero ahora viene el chisme, claro que sí, yo les prometí chisme, y tiene que ver con que yo tenía otro canal que se llamaba Lectomaniática, estuve allí pues varios años, pero hace un tiempo estuve trabajando con mis alumnos 2 libros. No voy a mencionar el editorial ni voy a mencionar qué libros son, porque pues no quiero generar, no quiero decir este editorial fue, porque pues no lo hicieron con mala intención, digámoslo así, y yo tampoco. ¿Qué pasa? Que yo estuve trabajando estos 2 libros con mis alumnos eh, y pues justo no todos podían como pagar el libro, o sea, esta es la lectura y cómprenlo y vamos a leerlo, porque pues no soy maestra de español, pero me interesaba por tema de valores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como no puedo dedicar demasiadas clases a estar leyendo todo el libro, pues dije, bueno, pues les comparto audios del libro. Los hice los videos, los subí a mi canal, un video por capítulo más o menos, y les mandaba el link, ¿no? Para que pudieran escucharlo en casa y luego ya lleguemos a la clase a discutirlo directamente. Todo muy bien, todo muy chido. Hay algunos alumnos que pues tenían el poder adquisitivo para comprar el libro y dijeron, no, maestra, pues yo lo compro, y lo compraron. Y qué padre, ellos leyeron en su casa de esa manera. Los que no, pues hicieron uso del audiolibro que yo hice para que pudieran estar como al día y pudiéramos realizar la actividad de lectura, ¿no? Y discusión. Pero olvidé borrar, poner en privado y demás estos videos. La verdad es que los dejé allí en mi canal, se me olvidaron. Y en enero de este año, pues me imagino que se implementaron políticas y ahora sí me llegaron los 3 strikes de incumplimientos de derechos de autor por estos videos. De hecho, vinieron todos salteados, así como que no en orden, sino que vinieron y todos agrupados y de golpe. Entonces, pues ya me cerraron el canal. Mandé un correo al editorial diciéndoles que por favor pues me lo regresaran y me permitieran borrar los videos. Pero pues no me contestaron y tampoco hubo manera de que yo entrara a mi cuenta aquí en YouTube para borrarlos, porque pues ya tenía los 3 strikes y ni modos. Perdí mucho contenido, perdí bastantes cosas que de repente como que me ponen un poco triste, pero pues digamos que me puse en la mejor disposición de decir, bueno, pues ya quería yo hacer conbuxaciones desde hace mucho tiempo, esta es la oportunidad para pues implementarlo, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, cuando pasó todo eso, estuve platicando justamente con varias personas, entre ellas mi hermanita, y me dijo, no, pero es que tenemos el derecho de leer. Y pues sí, pero como les decía hace ratito, están las bibliotecas públicas y tienes derecho a leer de manera gratuita
la literatura disponible en esos espacios, pero no puedes obligar a las editoriales a dar gratis sus libros. La verdad es que no podemos hacerlo. Y allí es donde acceder a esta nueva literatura o este tipo específico de literatura o vaya a lo nuevo, lo novedoso, cuesta por efecto de todo lo que ya hablamos, y leer nuevamente se convierte en un privilegio. No es algo que podamos hacer, no, o sea, no podemos hacer mucho contra ello. La difusión de la lectura es una cosa y ahora sí que cada quien decide qué hacer, ¿no? Si tú decides como lector irte a los PDFs, a los EPUBs, pues es tu decisión. Si tú quieres pues ahorrar, juntar tu dinero y demás para que puedas tener pues los libros físicos o los libros digitales pero comprados de manera legal, pues adelante. Es cosa de cada lector, creo que no nos corresponde estar juzgando. Sin embargo, hay que reconocer el trabajo de los escritores y digo, si yo hoy he leído un PDF o un EPUB de X autor, en el futuro, pues debería yo de tratar a lo mejor de darle un apoyo, ya sea comprando el físico, sobre todo para la firma de libros, que sería un pretexto excelente, como obtener este libro para brindarle un beneficio al autor. Y una reseña, hablar del libro, recomendarlo, nunca está de más porque el chiste es que llegue de boca en boca a otras personas y a lo mejor esas otras personas sí puedan darle ese beneficio económico al autor, porque hay que reconocer el trabajo de escribir, o sea, siempre hay que reconocerlo, eso es un hecho, ¿no? Y buscando información así de como que de realmente hay un derecho a la educación. No hay como tal un derecho a la educación, está el derecho a la cultura y a la educación, y ahí es donde entra, pero también se popularizaron los derechos del lector. Creo que ya se ha hablado bastante de ello, ¿no? Yo no sabía específicamente de dónde, pero me salió la información googleando y es por Daniel Pennack, que publicó este libro que es como una novela, así se llama, como una novela, y les leo, dice: esta obra insólita, un auténtico estímulo para la lectura, ha sido uno de los grandes fenómenos de la edición francesa reciente. Pennack, profesor de literatura en un instituto, se propone una tarea tan simple como necesaria en nuestros días, que el adolescente pierde el miedo a la lectura, sea por placer, que se embarque en un libro como en una aventura personal y libremente elegida. Todo ello escrito como un monólogo desenfadado de una alegría y entusiasmo contagioso. En realidad, no es un libro de reflexión sobre la lectura, dice el autor, sino una tentativa de reconciliación con el libro. Este antimanual de literatura concluye con un decálogo de los deberes, no los deberes, sino de los derechos imprescindibles del lector. Y bueno, para cerrar este primer episodio, vamos a mencionar los 10 derechos fundamentales del lector definidos por Pennack en este libro. Número 1, el derecho a no leer. La lectura no debe ser una obligación forzosa. Número 2, derecho a saltarse páginas. Si una parte resulta aburrida, puedes evitarla. Número 3, el derecho a no terminar un libro. Si no te gusta, tienes derecho a abandonarlo. 4, el derecho a releer. Se puede leer el mismo libro varias veces por placer. Número 5, el derecho a leer cualquier cosa. Derecho a elegir libremente tus preferencias literarias, cómics, revistas, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Número 6, el derecho al bobarismo. Derecho a dejarte llevar por la imaginación y las emociones del libro. Número 7, el derecho a leer en cualquier lugar. No se necesita un lugar especial, cualquier sitio es bueno. Derecho a hojear es el número 8, que es el derecho a abrir un libro por cualquier parte y disfrutarlo por momentos. El número 9, que es el derecho a leer en voz alta para el deleite propio o de otros.
Y el número 10, el derecho a callarnos. La lectura es un acto íntimo y no necesitas justificar tus gustos o impresiones. Y miren qué bonito es hablar de estos derechos, sobre todo porque justo la lectura debe ser algo que disfrutemos, que seamos felices de realizarlo. También debemos poder sentir esa lectura, ¿no? Que si voy a llorar, que si voy a enojarme, cualquier emoción que derive de esas lecturas, no debemos sentir vergüenza de expresarnos, ¿no? Es muy bonito cuando conectas con un libro y te desborda emociones y sanas muchas heridas eventualmente que por ahí están, porque recuerden que los libros son reflejos de nuestra realidad y ya hablaremos de ello, ¿no? Y fíjense que asociado con lo que me pasó está el derecho a leer en voz alta, pero pues eh, me imagino que otra vez los derechos de autor es una situación complicada y yo entiendo lo que pasó con mi canal, ni modo, por eso estamos volviendo a empezar, no pasa nada, porque también tengo derecho a seguir hablando de los libros que me gustan en el formato que yo quiera. Y bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para eso está esto y para eso es Conbuxaciones. Y bueno, pues quiero cerrar este primer episodio. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme, gracias por la oportunidad y espero que les esté gustando el contenido. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Disfruten sus lecturas y pues sigamos teniendo conversaciones. Bye.